El origen de las Amazonas. Hace milenios, en la región de Asia Menor, la exuberante pueblo amazónico resguardaba un secreto ancestral, las Amazonas, una tribu de mujeres guerreras cuyos orígenes se entrelazaban con la mitología divina. Se decía que eran descendientes directas de Ares, el dios de la guerra, y la ninfa Armonía, dotándolas con una fuerza y valentía que las convertían en temibles guerreras. La sociedad de las Amazonas floreció en una armoniosa conexión con la naturaleza. En su hogar matriarcal, cada joven amazona recibía una formación rigurosa desde temprana edad. El arte de la guerra se convertía en su disciplina principal, abarcando desde la maestría con el arco y la flecha hasta el manejo experto de la espada y el escudo. Artemisa, la diosa de la caza y la naturaleza, era venerada como protectora y guía espiritual de las Amazonas. La selva amazónica, vasta y diversa, ofrecía un escenario perfecto para el entrenamiento de estas guerreras. Aprendían a camuflarse entre las sombras de la espesura, a dominar las corrientes de los ríos y a enfrentarse a las criaturas más salvajes. La tribu se convirtió en guardianas incansables de su hogar, defendiendo la selva de cualquier amenaza que pudiera perturbar su armonía. Las historias de las Amazonas se tejían con los hilos de hazañas heroicas y sacrificios en nombre de su tierra. La conexión con Ares y Armonía no solo les proporcionaba habilidades de combate excepcionales, sino también un propósito más profundo: preservar la balanza entre la naturaleza y la civilización. Así, en este capítulo inicial de la epopeya amazona, se asientan las raíces de su mitología, una fusión única entre lo divino y lo terrenal, y se revela la forja de las guerreras que se convertirían en leyenda en las generaciones venideras. El desafío de las pruebas. En el corazón de la selva amazónica, Thalía, la intrépida amazona de cabellos rubios y ojos azules, se encontraba decidida a enfrentar el desafío supremo, las pruebas de Artemisa. El bosque susurraba su apoyo mientras se adentraba en un misterioso santuario donde la diosa de la caza y la naturaleza pondría a prueba su valentía. La primera prueba consistió en enfrentar a la criatura mítica de la selva, un felino majestuoso con ojos centelleantes. Thalía, con su arco en mano, demostró su agilidad y destreza, enfrentándose a la bestia con gracia y respeto por la vida salvaje. La diosa Artemisa, satisfecha, guió a Thalía hacia el próximo desafío. La segunda prueba llevó a Thalía a las cataratas sagradas, donde debía recuperar una flor única que florecía en la cima. La escalada fue ardua, pero con determinación y fuerza, Thalía alcanzó la flor, simbolizando su conexión con la tierra y el compromiso de preservar la belleza de la selva. La tercera prueba fue un duelo con una amazona experimentada, una oportunidad para Thalía demostrar sus habilidades en combate. La lucha fue intensa, pero Thalía, con su espada y escudo, mostró no solo fuerza física, sino también estrategia y astucia. La amazona veterana, al reconocer la valentía de Thalía, le reveló más sobre la historia ancestral de las amazonas. En la última prueba, Thalía se sumergió en las aguas de un lago místico para recuperar un amuleto perdido. En las profundidades, enfrentó criaturas acuáticas y superó desafíos de resistencia. Emergió triunfante, el amuleto en mano, simbolizando su conexión con los elementos acuáticos y la armonía con la naturaleza. Al completar las pruebas de Artemisa, Thalía no solo demostró su valentía, sino que también desentrañó la historia oculta de su tribu. Artemisa, complacida con la devoción de la joven amazona, le reveló visiones del pasado, conectando a las amazonas con la mismísima esencia de la selva. Thalía regresó a su tribu como una heroína, portadora de conocimiento ancestral y con un propósito renovado: liderar a su pueblo hacia un futuro donde la armonía entre la humanidad y la naturaleza perdurara para siempre. Bajo el manto nocturno de la selva, un presentimiento oscuro envolvía las mentes de las amazonas. Thalía, Airin y Alcie, lideresas valientes de cabellos rubios, verdes y morenos respectivamente, sintieron la inquietud en el viento, una perturbación que resonaba desde las entrañas de la selva amazónica. Un mal ancestral, relegado a las sombras del olvido, comenzaba a despertar. Las tres guerreras, con sus armas afiladas y corazones intrépidos, decidieron emprender una expedición hacia el epicentro de esta oscura energía. Siguiendo la guía de la selva misma, se adentraron en territorios desconocidos, donde antiguos templos de piedra se alzaban como guardianes silenciosos de secretos olvidados. Entre las sombras de la jungla, se toparon con inscripciones talladas en piedra que contaban de un linaje vinculado a dioses y leyendas ancestrales. La conexión de las amazonas con Ares y Armonía se revelaba como una pieza clave en un rompecabezas que abarcaba eras pasadas. A medida que avanzaban, guardianes místicos surgían de la penumbra, advirtiéndoles de la amenaza que acechaba y la importancia de su papel en la preservación del equilibrio. La amenaza tomó forma tangible en un ser oscuro,
una entidad que buscaba destruir la selva y reclamar su poder para propósitos nefastos. La oscura figura desató criaturas sombrías que desafiaron la misma esencia de la selva. Thalía, asumiendo su papel de líder, unió a sus compañeras en un pacto de defensa feroz. La batalla que siguió fue una sinfonía de arcos desplegados, espadas danzantes y escudos resplandecientes. Las amazonas, imbuidas por la esencia de Ares, lucharon con destreza y valentía contra la oscura entidad y sus secuaces. Thalía, en un momento de claridad, canalizó el poder del dios de la guerra, sintiendo una conexión divina que la transformó en la vanguardia de la lucha. Con el poder de Ares fluyendo a través de ella, Thalía enfrentó a la oscura entidad en un duelo místico. La energía se libró con intensidad, pero la líder amazona, guiada por el propósito de proteger su hogar, prevaleció. Canalizando la fuerza de Ares, logró sellar la amenaza en las sombras una vez más. Las amazonas, exhaustas pero victoriosas, contemplaron el renacimiento de la selva. La conexión con su divino linaje se fortaleció, y Thalía emergió como la heroína que había guiado a su tribu hacia la victoria. La selva, agradecida, susurró su reconocimiento mientras las guerreras regresaban a casa, llevando consigo la historia de una batalla que reafirmó la fortaleza de las amazonas y su eterna vinculación con la naturaleza y los dioses. En los días que siguieron al épico enfrentamiento, la selva amazónica resonaba con el eco de la victoria. La amenaza oscura, una sombra ancestral que había amenazado con empañar la belleza de la naturaleza, había sido neutralizada por las valientes amazonas. Thalía, Airyn y Alcíe, las líderes que habían enfrentado la oscuridad, eran aclamadas como heroínas entre su tribu. Las amazonas, unidas por la victoria y el renacimiento de su hogar, celebraron con ceremonias que reverenciaban a la selva y a los dioses que las guiaban. La conexión con la naturaleza se fortaleció, y cada amazona sentía la energía de la selva palpitar en su interior. El vínculo divino con Ares y Artemisa se volvía más tangible, tejido en la esencia misma de las guerreras. Thalía, con su corona de laureles y ojos resplandecientes, ascendió al trono como la reina de las amazonas. Su sabiduría y liderazgo se convirtieron en faros para su tribu. Bajo su guía, las amazonas prosperaron, expandiendo su territorio y estableciendo un equilibrio armonioso entre su sociedad y la naturaleza circundante. Su reinado fue una época de florecimiento y crecimiento. Airyn, la arquera maestra, dedicó su destreza en el arco a enseñar a las generaciones venideras. Su habilidad se convirtió en un arte que las jóvenes amazonas aspiraban a dominar. Cada flecha lanzada por Airyn llevaba consigo la esencia de la selva, y sus lecciones resonaron en los corazones de sus discípulas. Alcíe, la guerrera de la lanza y el escudo, se convirtió en la maestra de la nueva guardia. Su entrenamiento no solo se centraba en la habilidad con las armas, sino también en la filosofía de proteger la naturaleza y mantener la armonía con ella. Las jóvenes guerreras, inspiradas por el legado de Alcíe, se convertían en las defensoras de la selva. La leyenda de la valentía de Thalía, Airyn y Alcíe se tejía en la historia oral de las amazonas. Cada hoguera compartía las gestas épicas, las pruebas superadas y la conexión divina que había llevado a la victoria. La mitología de las amazonas se volvía inseparable de la selva misma, fusionando las hazañas de las guerreras con la esencia de la naturaleza. Generación tras generación, las amazonas seguían el camino marcado por sus valientes líderes. Las jóvenes guerreras, al escuchar las historias de Thalía, encontraban inspiración en la fuerza y la valentía de su reina. La tribu floreció, y su leyenda se extendió más allá de las fronteras de la selva amazónica. La mitología de las amazonas, llena de batallas, renacimiento y legado, se convirtió en una epopeya que trascendía el tiempo. La tribu se mantenía firme como guardianas de la selva, y la conexión divina con Ares y Artemisa seguía siendo el hilo dorado que unía a las amazonas con la tierra que llamaban hogar. En cada hoja que susurraba en el viento y en cada corriente que fluía, resonaba la historia eterna de las amazonas, guerreras indomables y custodias de la naturaleza.